reponer la clase del día jueves. No sé si habría alguna posibilidad de hacerlo el día viernes. O ustedes me indicarán en qué horario. Igual son 2 horitas nomás las que tendríamos que reponer para avanzar en la temática. Entonces, mientras tanto, mientras ustedes lo piensan y me dicen sí, estamos de acuerdo a hacerlo el día viernes o cualquier otro día en la jornada de la tarde o jornada de la mañana que pueda, realizamos las 2 horitas para ponernos al día con los temas que toca ver de legislación. En esta oportunidad, pues antes de ingresar a otra temática, quiero preguntarles si hay alguna duda hasta el momento de los temas abordados y de los talleres que hay pendientes. Recordemos que tenemos el diagrama de Sol, que aún no lo he calificado, y tenemos el caso práctico de acción constitucional. Algunas personitas me habían escrito que no habían podido conectarse y que no tenían caso. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer con esas personas? Ellos saben que en la plataforma está la actividad. Allí hay 5 casos. Para los que no tengan asignado casos, escojan un caso y me escriben por WhatsApp. Soy fulanito de tal, escogí el caso número tal, para cuando yo vaya a revisarlo, pues sepa que es el caso que ha escogido. No sé qué otra duda tengan respecto a las tareas asignadas para yo de una vez aclarárselas y poder seguir en la temática. Por eso les pregunto desde ya qué dudas tienen acerca de la actividad o de las actividades que hay hasta el momento. No, profe, yo quería preguntarle que cuándo íbamos a hacer la evaluación de esta semana. La evaluación de esta semana, dejémosla para el día miércoles. Entonces, ¿qué tendría esa evaluación? Todo el tema de constitución y el tema de obligaciones. El tema que vimos que lo de la capacidad, el consentimiento, los vicios del consentimiento, que es una obligación de dar, que es una obligación de hacer, que es una obligación de no hacer, que es un Estado social de derecho, las 3 generaciones de derechos. Así como les hice la clase pasada, así va a ser la temática y el test que voy a aplicar. Entonces sería el día miércoles aplicar el test. Yo les daría unos 20 minutos a media hora para que lo realizaran de una vez ahí en la plataforma. Yo lo asigno y ustedes puedan ingresar y realizarlo y yo calificarlo de una vez con ustedes. Y de allí entonces ya terminaríamos esa temática para entrar en legislación laboral. Acerca de las tareas asignadas, ¿hay alguna otra pregunta? ¿Ninguna otra? Listo, chicos. Entonces vamos a avanzar en la temática. Para hoy tenemos lo que es el contrato mercantil. Vamos a verlo muy sumariamente. Lo que quiero es que evidencien las diferencias entre lo que va a ser un contrato mercantil a un contrato laboral, que es el tema de mañana que iniciamos legislación laboral, para que ustedes vean cómo cambia digamos, la arista del contrato, que por llamarse contrato, pues no todos los contratos cumplen, digamos, la misma funcionalidad o cumplen los mismos requisitos. Entonces, por hoy vamos a tener claro lo que es un contrato mercantil y saberlo diferenciar de los demás contratos, que son los que vamos a entrar a ver mañana, que son los contratos laborales o llamados contratos de trabajo. Entonces, voy a compartirles mi pantalla. Permítanme un segundo, les comparto mi pantalla. Y aquí vamos a ingresar a ver lo que son los contratos mercantiles. Allí ya están visualizando mi pantalla. Chicos, ahí visualizan mi pantalla. Sí, señora. Listo. Entonces,
Los contratos mercantiles, ¿qué son? Acuérdense que cuando hablamos de contratos siempre vamos a hablar que son acuerdos. Acuerdos de las partes, pero que llevan a que esas dos partes se obliguen recíprocamente. ¿Qué es la diferencia con el convenio? El convenio solo tiene el fin de acordar algo para acabarlo o para dar vida a un negocio. Sin embargo, ese acuerdo pues no tiene esa posibilidad de crear obligaciones entre las partes. Cuando yo hablo ya de contratos, sí, entonces voy a imaginarme que aparte de haber un acuerdo de voluntades entre las partes, estas mismas partes también adquieren obligaciones recíprocas. ¿Cómo así? Que si yo me comprometo a hacer algo, la otra persona también tiene que comprometerse a hacer algo, porque para eso estamos creando un contrato y no va a ser un convenio o un simple acuerdo. Pero entonces, ¿qué es un contrato en materia mercantil o comercial? Entonces, cuando las partes acuerdan realizar alguna actividad de tipo comercial o mercantil y se obliga la primera pues a realizar o a crear ese producto y la otra se obliga a pagarlo. Entonces, cuando yo hablo de mercantil es cuando yo pongo algo en el mercado. Entonces, vamos a hacer esto, entonces usted crea ese producto y yo voy a pagar por ese producto. Y allí ya estamos creando contratos mercantiles porque lo voy a poner en la producción del comercio. Es de aclarar y recordar que este tipo de contratos solo versa sobre actividades mercantiles. Ojo, ¿cuáles son esas actividades mercantiles? Todo lo que yo trance en productos. La venta de un jean, la venta de una camiseta, de chanclas, de moñas, todo lo que yo ponga en el mercado a producirse. ¿Cuáles son las características de ese tipo de contratos mercantiles o comerciales? Entonces, primero que ellos son reales, solemnes o consensuales. Ojo, cuando un contrato mercantil es real, cuando yo tengo que entregar la cosa. Entonces, ejemplo, la compraventa de un local comercial. Allí, ¿qué hago? ¿Por qué digo entregar la cosa? Porque para llegar y hacer una compraventa, pues una de las partes debe cancelar por ese bien y la otra se obliga a entregar. Es decir, que hasta que usted no entregue ese bien y la otra lo cancele, pues obviamente no va a haber un contrato. Y porque ustedes dirán, pero compraventa sería un contrato no mercantil porque se trata de un bien inmueble. Sí, pero en este caso estamos hablando de un local comercial. Entonces, cuando versa sobre locales comerciales, allí ya tendríamos que es un contrato de tipo mercantil porque estamos hablando de local comercial y no de una simple casa. Es real porque yo, si lo quiero vender, yo tengo que entregarle la cosa al comprador y ese comprador tiene que pagar por yo haberle entregado esa cosa. Por eso lo llamamos reales, porque está la tradición de entrega y pago. Es solemne, ¿por qué? Porque si yo voy a comprar algo, yo no le voy a decir, tenga, le entrego aquí al local y ustedes me la plata y nos vamos así como si nada. No, hay que hacer un contrato, firmarlo ante notaría, hacer todo el debido traspaso de ese local comercial y registrarlo. Entonces, por eso es solemne, porque cumple, digamos, ritualidades o formalidades que la ley exige. No es simplemente de que yo le entregue y usted me pague y así quedamos, no, sino que hay que formalizar ese negocio que yo acabo de hacer con la otra persona. Es consensual. Cuando ustedes oigan que la palabra consensual quiere decir que media un consentimiento. ¿Cómo así que media el consentimiento? Es obvio. Si yo voy a acordar, voy a hacer un contrato, se supone que tanto la una parte como la otra debe estar de acuerdo en lo que se va a hacer. Porque si yo no estoy de acuerdo, o lo estoy, pero estoy bajo una amenaza, que son los vicios del consentimiento, y cuando hay vicios del consentimiento, recordemos que no nace a la vida jurídica ese tipo de negocio. Entonces, cuando hablamos de vicios del consentimiento, cuando hay error, fuerza y dolo. Pero si no hay nada de eso y media el consentimiento, entonces lo vamos a llamar que el contrato también es consensual.
porque requiere de que haya un consentimiento previo para realizar ese tipo de contrato. También me dice que esos contratos mercantiles pueden ser unilaterales o bilaterales. ¿Cuándo es unilateral? Cuando yo estoy obligada solamente a hacer una cosa. Y es bilateral cuando las dos partes se obligan entre sí. Es decir, hay contratos en el que solo una de las partes es quien debe dar algo a cambio y la otra no lo hace porque no está obligado a hacerlo. Y hay otros que sí es recíprocamente las formalidades y las obligaciones entre ellos. Siempre serán onerosos. Ojo, aquí no cabe un contrato gratuito. ¿Cómo así que oneroso? Claro, porque siempre habrá una retribución. Si yo hago algo, a cambio debo recibir ese algo. Porque si no lo recibo a cambio, pues entonces no va a tratarse de un contrato mercantil, sino de otro tipo de contrato y ya no sería dentro de este círculo. De trato sucesivo. Ojo, quiere decir que hay contratos que pueden darse de manera continuada. ¿Cuáles son esos de manera continuada? Por ejemplo, el arrendamiento de un local comercial. Yo le digo, yo le arriendo el local comercial por cierto lapso de tiempo, pero resulta que el negocio le dio a la señora o al señor y vamos a seguir prorrogando ese contrato en el tiempo. Entonces, este se va ejecutando de manera continuada, o sea, va a seguir y va a seguir y va a seguir. ¿Por qué es un contrato de arrendamiento de tipo comercial? Porque lo que yo le arrendé no fue una simple casa, sino que le arrendé fue un local comercial para que él haga el agente o llegue y haga sus actividades comerciales dentro de ese local que yo le estoy arrendando. Hay unos que son nominados o innominados. ¿Qué es ser nominados? Son los que se encuentran en la ley. O sea, cuando yo voy los busco en un código y allí están. Están ahí en un código, están en la ley. Y los innominados es los que no están en la ley, o sea, se dan así por el simple acuerdo y no tienen previsto un nombre específico para ese tipo de contratos. Hay unos que son principales y hay otros que son accesorios. El principal es cuando subsiste sin necesidad de que haya otro negocio jurídico. Y los accesorios es que cuando este accesorio exista, debe haber un principal, un negocio principal que pueda dar vía libre a ese contrato mercantil. Ojo, ¿cuáles son las ventajas de hacer un contrato mercantil? Que todo es por escrito y ante notario público, lo que me da a mí la fe de que eso se va a realizar con todas las formalidades de ley. Se pueden realizar sanciones a la parte que incumpla las obligaciones. Entonces yo puedo imponerle cláusulas penales o cualquier otro tipo de cláusulas cuando alguna de las partes pues incumpla con lo que se ha comprometido en el negocio jurídico. Ojo, se le puede dar término en algún momento con previo aviso por escrito. También podemos decir, listo, esto más que todo se usa en las compraventas. Hay gente que acostumbra a decir, yo tengo tantos millones de pesos para llegar y darle. Pero resulta que el negocio pues es más de lo que el señor tiene. Pero se comprometen a decir, bueno, le voy a dar 1, 2, 3 meses para la firma del contrato como tal y entonces usted en 3 meses me entrega el restante. En ese caso, yo puedo crear una cláusula en donde diga que a los 3 meses, fulanito de tal se compromete a entregarme el dinero faltante y cuando éste lo entregue, pues entonces ahí sí uno hace el traspaso, digamos, de ese bien comercial. ¿Qué es lo que pasa? Si lo incumplo, pues entonces puedo poner una cláusula penal, primero, pues por el incumplimiento y entonces que me indemnice. Y segundo, también puedo colocar que en caso dado, yo pueda llegar y avisarle con tiempo a la otra parte de que no voy a cumplir con esa cláusula acordada y así poder finiquitar o finalizar ese contrato comercial. Ojo, el contrato comercial es aconsejable siempre pues que se haga en presencia de un abogado y de un abogado especialista pues en el tema, porque
pueden quedar muchos vacíos en este tipo de contratos y posteriormente pues verse afectada alguna de las partes. Estipular quiénes son las partes contratantes es muy importante hacerlo en estos tipos de contrato. Se debe decir el objeto del contrato, qué es lo que se va a dar, cuál es la obligación, que es una de dar, de hacer o no hacer, quién es el que se va a obligar a qué, cuáles son las condiciones de ese contrato, es decir, cuál va a ser el precio de ese contrato, cuál va a ser la forma de pago, cuál va a ser el plazo para ese pago, cuáles van a ser los plazos para ese cumplimiento, cuáles van a ser las sanciones en caso de incumplimiento. Ojo, ¿cuáles entonces serían esas cláusulas de ese contrato? O sea, las cláusulas son idénticas a los demás contratos. Las partes entonces son las que realizan ese negocio jurídico. El objeto, que es la finalidad por la cual se realiza este contrato, es decir, lo que se pretende con él. ¿Qué yo voy a hacer? Si es una obligación de dar, pues entonces se supone que voy a hacer una compra-venta. Si es que voy a prestar un servicio, pues entonces, ¿qué es lo que yo voy a prestar? O de no hacer. Se debe estipular también las obligaciones de las partes. Aquí se debe especificar qué se va a obligar una parte y a qué se va a obligar la otra. También se debe especificar la duración. Se deberá dejar en claro cuál es la duración de este tipo de contrato y cuál es el plazo para que cada una de las partes pueda cumplir con las respectivas obligaciones que se han dado en este contrato. ¿Cuál es el precio de ese contrato y la forma en que se va a cancelar ese tipo de contrato? Y las causas de resolución, o sea, cuando hay un incumplimiento, ¿cómo es que vamos a solucionar ese tipo de incumplimiento? Ojo, ¿cómo se formaliza un contrato mercantil o comercial? Debe realizarse en el lugar de residencia del proponente. ¿Cómo así del proponente? Sí, de quien va a realizar el negocio jurídico. Entonces se supone que si yo tengo un local comercial acá en la ciudad de Neiva, pues lo ideal es que yo realice todo el trámite acá en la ciudad de Neiva y no me vaya para Ibagué o para otra ciudad a hacer el negocio jurídico. Así yo vivo en otra parte, uno debe hacerlo en el lugar donde se encuentra el bien que yo voy a transferir o donde voy a hacer el negocio mercantil, o si no, en la residencia de quien tiene el poderío, digamos, quien es dueño de lo que yo voy a transferir en este tipo de contrato. Debe presentarse ante una notaría pública. Siempre esos contratos mercantiles deben hacerse ante notario para que dé fe de todo lo que allí se estipula. Ojo, en caso de ser incumplido, también estos tipos de contratos son demandables. ¿Cuáles son los derechos y obligaciones en el contrato mercantil? Ojo, estos derechos y obligaciones deben de detallarse de manera precisa. ¿Para qué? Para que no haya ningún error o no haya ninguna cláusula sospechosa y después pues tengamos que ir a una jurisdicción a que interprete ese tipo de contratos porque no fuimos claros con los derechos y las obligaciones de las partes. ¿Cuáles son los tipos de contratos mercantiles o comerciales? Entonces tenemos los unilaterales y los bilaterales, los contratos gratuitos y onerosos, los contratos consensuales, los reales. Ojo, ¿cuáles son los unilaterales y bilaterales? Entonces, los unilaterales cuando una sola persona se obliga. Los bilaterales cuando las dos personas se obligan. ¿Cuáles son los gratuitos y onerosos? Los gratuitos son los que yo doy sin tener nada a cambio. Pero ojo, aquí no entrarían contratos mercantiles gratuitos. Recordemos que todos los contratos mercantiles son de tipo onerosos. Entonces, por lo tanto, aquí los contratos gratuitos no estarían destinados a este tipo de contrato. Aquí hablaríamos solo de onerosos porque vamos a sacar una ventaja económica. Los consensuales, pues sí, porque todos dependen del consentimiento de las partes. Los contratos reales, pues es que exige la entrega de la cosa, como es en el caso de la compra-venta. Los contratos formales, pues obviamente son formales todos porque se tienen que
llevar estipuladas unas cláusulas y hacer en presencia de un notario público. Están los contratos aleatorios, es decir, aquellos en que cada una de las partes tienen en cuenta la adquisición de un equivalente de su prestación. ¿Cómo así? Es aquellos contratos en donde yo, como parte, digamos, tengo una remuneración adicional a ese contrato principal que yo estoy realizando. O sea, digamos, es una recompensa mayor para una de las partes y por eso se le llama aleatorio. Entonces, más que todo, estos son los contratos de corretaje. Entonces, usted llega y hace su corretaje y por hacer ese corretaje, pues yo le pago a usted una cantidad y fuera de eso, si cumple ese corretaje, pues yo le voy a pagar una comisión. Entonces, allí le llamamos a esos contratos aleatorios. Están los contratos conmutativos, que son aquellos en que las partes tienen en cuenta la adquisición de un equivalente de su prestación, que es casi lo mismo a los aleatorios. Los contratos típicos y atípicos. Cuando hablamos que son típicos, cuando están estipulados en la ley, y los atípicos son los que no se encuentran regulados en la ley. O sea, usted los va a buscar y no encuentra una regulación para ellos, sino que la gente los ha ido creando a manera de tradición. Esto no lo vamos a ver, sin embargo, yo se los voy a enviar a manera de información porque nos demoraríamos un resto y ustedes no, de seguro, pues esto no es lo que nos va a servir para lo que sigue. Pero sí se los voy a enviar a manera de información. Lo que quiero que veamos es las dos últimas diapositivas. ¿Cuáles son las diferencias entre el contrato civil y cuáles son las diferencias entre un contrato mercantil? Entonces, cuando hablamos de que un contrato es civil, ojo, el contrato civil versa sobre bienes muebles. Cuando yo hablo de un bien mueble es una cama, un automóvil, una silla, o sea, todo lo que yo pueda palpar y tocar. Y lo inmueble es lo que yo no puedo palpar. O sea, digamos pues palpar, yo sí puedo palpar una casa, pero no puedo llegar y coger la casa y trasladarla de una vez a otro lugar como yo hago con un carro, como hago con una silla, sino que ellos están ya vinculados a una propiedad. Entonces, son muebles porque yo puedo trasladarla del lugar. Y son inmuebles aquellos bienes que se usan en un determinado sitio. Entonces, ya sea la casa de vivienda o la casa de habitación, la que tenemos cada uno. Ojo, en los contratos civiles, las personas que realizan ese tipo de negocios no se llaman comerciantes. No es lo mismo decir, yo voy a comprar una casa para vivienda familiar o para vivienda urbana, a yo voy a comprar una casa para montar un negocio. Cuando yo ya estoy hablando de un negocio, yo ya estoy pensando que eso es un contrato mercantil. ¿Por qué? Porque la utilización de ese bien está destinada para la producción de un artículo o de algo que a mí me genere rentabilidad en el mercado. Entonces, por eso aquí los contratos civiles son meramente de personas naturalitas que no se dediquen a ningún tipo de comercio. Ojo, aquí en los contratos civiles, una de las partes se obliga a dar una cosa y la otra a pagar por ella. Y hasta aquí queda finiquitado el contrato civil. Aquí sí puede ser un contrato gratuito o puede ser oneroso. Cuando yo llamo a un contrato gratuito, cuando yo regalo la cosa. Ejemplo, un contrato de donación. Resulta que yo tengo mi casa y no tengo ni herederos ni nada. Y yo quiero que esa casa pues se la quede alguien. Entonces yo le digo a Julanita, que fue la que me cuidó toda la vida, y le digo, venga, vamos a una notaría y yo le voy a regalar mi casa. Entonces le voy a hacer un contrato de donación. Ese tipo de contratos yo no necesito que la otra persona se obligue. ¿Por qué? Porque quien está entregando la cosa de manera voluntaria soy yo. Lo único que necesito es ir a una notaría y decir, yo le quiero traspasar el dominio de este bien inmueble a Julanita de tal y a cambio de eso yo no voy a recibir nada. ¿Por qué? Porque yo lo estoy regalando.
Y también pues hay contratos onerosos, que es el caso de arrendamientos de vivienda urbana o arrendamientos de casa o cuando hay compraventas de algo. Entonces allí las dos partes, allí las dos partes están obligadas a pagar, una a pagar y la otra a entregar la cosa. Entonces por eso aquí en los contratos civiles sí pueden ser gratuitos y sí pueden ser onerosos. ¿Cuál es el contrato comercial o mercantil? Ojo, aquí recae sobre bienes muebles también y sobre bienes inmuebles, pero estos bienes muebles o inmuebles deben estar destinados a la producción de un comercio. Ojo, pues entonces cuando yo hago actividades comerciales, debe estar destinado exclusivamente a eso. Entonces, que yo voy a montar mi tienda, yo voy a montar mi papelería, entonces todos esos implementos que llamamos bienes muebles están destinados a algo y es la explotación comercial. Y también pasa lo mismo con el local comercial. Entonces, por eso versan sobre este tipo de bienes. Ojo, siempre hay una finalidad de lucro. Siempre habrá algo de rentabilidad en esos negocios y por eso nunca estos negocios jurídicos pueden ser gratuitos, sino que siempre van a ser onerosos, que es la diferencia con el contrato civil. Y se realizará siempre ante un notario público y se regirán por la ley comercial. Hasta aquí tendríamos lo que es contrato civil y el contrato mercantil. ¿Hay alguna pregunta acerca de esto? Para yo devolverme y no seguir en la temática. Profe, yo no le entendí bien lo de esto oneroso, esa parte. ¿Qué es oneroso? ¿Qué no entendiste? Como tal la definición y lo que se trata, profe. Bueno, o sea, aquí lo que quiero que tengan claro es que es un contrato mercantil y que es un contrato civil, ¿cierto? Que serían casi las dos últimas diapositivas. Entonces, empecemos que un contrato es el acuerdo de voluntades. ¿Qué es lo que lleva consigo un contrato para que sea contrato y no un convenio? Pues que las partes tienen que obligarse y es lo que cambia o es la diferencia con el concepto de convenio. Hasta allí vamos bien, ¿cierto? ¿Cuál es la diferencia cuando yo digo de un contrato civil a un contrato mercantil? El civil es que yo no voy a tener, digamos, la explotación comercial de un producto ni voy a entrar, digamos, en el mercado como tal. Entonces, por eso le llamamos civiles, porque versan sobre cosas común y corriente. Entonces, que yo voy a comprar la casa, pero va a ser para vivienda exclusiva de la familia. Voy a comprar el carro, pero el carro no lo voy a utilizar que para vender mangos ni nada, sino para salir a pasear con mi familia. Entonces, a ese tipo de contratos, así se llamen igual, yo les voy a llamar contratos civiles. ¿Por qué? Porque no hay la finalidad de yo llegar y poner en el mercado un producto o llegar y realizar actos de comercio. Entonces, cuando yo hablo de oneroso y cuando yo hablo de gratuito, cuando a mí me dicen que es oneroso es porque yo siempre voy a sacar provecho. Entonces voy a hablar de plata, para hablar en palabras más comunes. Cuando a mí me dicen, es que usted es oneroso, ese contrato es oneroso, me quieren decir, ese contrato tiene una rentabilidad. ¿Y cuál va a ser esa rentabilidad? Es obvio, que entonces si yo voy a entregar algo, se supone que yo debo esperar algo a cambio. ¿Y qué es lo que voy a esperar? Pues que paguen por ello. Entonces, por eso se dice que es oneroso, porque las dos partes se obligan, pero cada una, digamos, saca su ventaja. ¿Por qué en los contratos comerciales no pueden haber gratuitos? ¿Por qué? Porque es que allí la finalidad de este tipo de contratos, digamos, es poner a circular un producto en el mercado. Entonces yo no puedo decir, venga, yo le voy a regalar mi negocio de avenas. No, porque es que primero partamos de que yo le estoy regalando un producto que ya tengo en el mercado y ese producto a mí me genera una rentabilidad. Por lo tanto, al yo llegar y dar, digamos, gratuitamente ese tipo de negocios, pues ya no sería mercantil, ya no estaríamos hablando de una rentabilidad,
sino que se volvería un contrato civil. ¿Y por qué en ese tipo de contratos no sería el civil? ¿Por qué? Porque es que hay un mercado, hay un producto en el mercado, y yo no puedo estar hablando si hay un producto en el mercado de que es un contrato civil. ¿Por qué? Porque estoy ejerciendo actos de comercio, estoy vendiendo algo. Cuando yo digo ejercer actos de comercio, es vender, poner a producir algo en el mercado. Entonces, esa es la diferencia entre oneroso. Cuando es oneroso es porque hay plata. Y cuando es gratuito es porque yo regalo. Entonces, los contratos mercantiles siempre van a ser onerosos. O sea, siempre tenganlo presente que va a haber una ventaja tanto para el uno como para el otro. En los contratos civiles no. ¿Por qué? O sí y no. Pueden ser onerosos como también pueden ser gratuitos. En la cuestión que les dije, no tengo a nadie más que dejarle mi casa y no quiero que quede por allí. Entonces, en ese caso, yo voy a regalar mi casa a quien yo considere, y aquí la única que sale ganando pues a quien yo le vaya a regalar mi casa. Aquí la que yo le vaya a regalar la casa no tiene que pagarme a mí de nada, entonces aquí ya no hay, digamos, una rentabilidad en ese negocio. ¿Quedó despejada la duda o sigue habiendo la dudita ahí? No, profe, ya la entendí. Vale. Igual esto es a mera información porque este tema pues no lo vamos a evaluar, como para que ustedes tengan, digamos, claro que es un contrato mercantil y un civil, porque ahora que vayamos a contratos de trabajo, ustedes dirán, ah, es lo mismo, y no, se van a dar cuenta que es algo totalmente diferente. Entonces, aquí ya terminaríamos la parte de contratos civiles y nos vamos entonces a lo que es la legislación laboral, que es lo que sí realmente nos interesa. Entonces, vamos a empezar diciendo qué es un derecho laboral o qué contiene un derecho laboral. Entonces, es el conjunto de principios y normas que regulan, ojo, regulan directamente las relaciones entre empleador y trabajador. Ojo, aquí siempre vamos a llamar a una parte que es empleadora y a otra parte trabajadora. Y de estos con el Estado con el objeto de garantizar que los derechos fundamentales de los trabajadores y la protección del trabajo. ¿Cuál es el fin de ese derecho laboral? Pues lograr la paz social. El objeto, pues, es llegar y regular toda la cuestión del trabajo. Entonces, las jornadas, los salarios, las prestaciones, las obligaciones de los trabajadores, los derechos de los trabajadores, las obligaciones del empleador, todo lo relacionado en cuanto a un contrato de trabajo. ¿Cómo está regulado ese derecho laboral o en dónde lo encontramos? Lo encontramos en la Constitución Política del 91, en los tratados y convenios de tipo internacional, y el mayor exponente para nosotros en este caso es el Código Sustantivo del Trabajo. ¿Qué dice el derecho del trabajo en la Constitución? Entonces, allá en el artículo 25 encontramos que dice que el derecho al trabajo es un derecho fundamental. Cuando hablamos de derecho fundamental, entonces es un derecho de primera generación de todas las personas que debe ser garantizado por el Estado. ¿Cuáles son esas normas internacionales que nos hablan sobre el derecho al trabajo? Entonces lo encontramos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. ¿Qué dice el derecho laboral en el Código Sustantivo del Trabajo? Ojo, cuando a mí me hablan de derecho laboral, mi mayor exponente es el Código Sustantivo del Trabajo. Entonces allí yo voy a encontrar todo, qué es salario, qué es jornada, cuáles son las prestaciones, las obligaciones, las prohibiciones. Allí todo va a estar. Entonces, cuando yo tenga alguna consulta, siempre me voy al Código Sustantivo del Trabajo cuando esas consultas sean concernientes a temas laborales. Y el artículo 1 de ese código nos dice, el objetivo principal del derecho laboral es lograr un equilibrio entre las relaciones obrero-patronales
Cuando yo hablo de obreros patronales, quiere decir que entre empleador y trabajador, ¿para qué? Para llegar y garantizar esos derechos fundamentales de quién, de los trabajadores, porque para nadie es un secreto que los trabajadores son los que más necesitan protección a la hora uno de realizar una actividad de tipo laboral. Por eso el código ha sido creado para esto, para llegar y, digamos, incluir normas en esas relaciones y que el empleador de alguna manera no se aproveche de su superioridad ante el trabajador, sino que haya regulaciones previas para desempeñar un trabajo. ¿Cuáles son las características del derecho laboral? Entonces, que es reciente, que avanza en más, digamos, leyes para llegar a regular esa normatividad de la relación laboral. No tiene tantos formalismos, ¿por qué? Porque yo a veces puedo encontrar de que yo contrato a alguien de manera verbal, yo no necesito hacerlo por escrito. Entonces le digo, ejemplo, generalmente, por ejemplo, esos trabajos en que yo le digo al señor que tape las goteras. Entonces el señor solo me va a demorar 1 o 2 horas, entonces yo no me voy a poner en la cosa. Venga, señor, le voy a hacer un contrato por 1 o 2 horas diciendo que usted me va a tapar 5 goteras, 4 goteras. Entonces yo no me voy a poner en eso y por eso no se llama solemne. Sin embargo, al yo contratar a esa persona, pues sí estoy, digamos, teniendo una relación laboral con él, porque ¿quién sería el quien le está dando las indicaciones? Pues yo que lo contraté para que tapara las goteras. Digamos que yo entonces entraría a ser el empleador de ese señor que me está tapando las goteras, pero pues por la finalidad, digamos, del asunto, yo no me voy a poner a hacerle un contrato por escrito, sino que es de manera verbal. Y por eso dice que no tiene tanto formalismo. ¿Cuáles son los principios del derecho laboral? Que los derechos que se consagran aquí para el trabajador son irrenunciables. Ojo, yo no puedo decirle, yo tengo una empresa. Karina, venga por favor, la voy a contratar para el puesto de secretaria. En ese puesto de secretaria se le va a pagar tanto, pero yo necesito que usted me escriba en el mismo contrato que usted va a renunciar a las primas. Porque es que como yo no quiero pagarle a usted primas, aunque la cosa es de que si se le pague prima, yo necesito que usted me escriba a mí, yo llego y renuncio a las primas de junio y diciembre. Ojo, todo ese tipo de cláusulas son ineficaces. Yo no puedo llegar y contratar a alguien de la manera que él renuncia a sus derechos, como yo decirle, usted no tiene derecho a vacaciones o no tiene derecho al descanso o no tiene derecho a tal cosa y usted me lo pase por escrito y yo ya haga como si eso valiera en el mundo jurídico y el contrato quedara válido. Si es así, el contrato es totalmente inválido. ¿Por qué? Porque yo estoy obligando a ese trabajador a renunciar a derechos que él ya tiene. La primacía de la realidad. Ojo, ¿cuál es eso de la primacía de la realidad? Para nadie es un secreto que ahora estamos utilizando los contratos de prestación de servicios. Entonces le dicen a ustedes, los necesito para trabajar por contratos de prestación de servicios. Entonces uno se imagina que el contrato de prestación de servicios pues tiene la finalidad de llegar y prestar un servicio, pero no cumpliendo horarios, sino digamos unas metas. ¿Cuáles van a ser esas metas? Que entonces usted tiene que vender tantas lociones al mes. Y usted va a manejar su tiempo y la única meta que tiene que cumplir es esa. Sin embargo, hay muchos vivos que llegan y le dicen, no, usted fuera de que tiene que cumplir las metas, usted tiene que llegar y ingresar a las 8 de la mañana, de 8 a 2 y de 2 a 6. Se supone que ahí yo ya estoy cumpliendo un horario y ya no sería un contrato de prestación de servicios, porque a mí el contrato de prestación de servicios me da la posibilidad de llegar y cumplir esa meta de manera independiente. O sea, yo utilizar mi tiempo para cumplir esa meta sin que medie, digamos, una restricción de horario.
Entonces, cuando habla de esa primacía, en este caso, entonces, yo no puedo estar hablando de que yo tengo un contrato de prestación de servicios cuando yo estoy obligado a cumplir un horario. Entonces, aquí, ¿qué es lo que pasa? Entonces, yo voy a decir, un momento. Aquí la realidad es otra. Sí, usted me contrató por prestación de servicios, pero la realidad es que ese contrato yo a usted llego y le cumplo un horario, le cumplo órdenes, usted me regaña, usted me hace memorandos, entonces ya ese no pasaría a ser un contrato de prestación de servicios, sino un contrato de trabajo, en donde él tiene que pagarme a mí todo, tiene que pagarme primas y prestaciones sociales y demás. ¿Qué es lo que pasa en los contratos de prestación de servicios? A ella solo se le paga honorarios o comisiones y todo lo que el empleador pues se va a ahorrar para su bolsillo. Principio de la buena fe. En los contratos laborales pues siempre se parte de que las dos relaciones laborales, o sea, las dos partes involucradas en esa relación laboral, pues tienen buena fe. Ninguno va a llegar y hacer algo en contravía de la ley. ¿Cuáles son esas ramas del derecho laboral? Entonces tenemos primero la rama del derecho individual del trabajo, que consiste en que una persona denominada trabajador se obliga a prestar un servicio personal a otra persona denominada empleador. Entonces, yo hablo cuando hay un derecho individual del trabajo, cuando hay dos partes involucradas, empleador y trabajador. El empleador, pues, el que va a pagar por la prestación de ese servicio, y el trabajador, pues, el que va a hacer el servicio, le va a prestar ese servicio a ese empleador. El derecho colectivo, este es el que regula las relaciones entre un empleador y los trabajadores que se reúnen en sindicatos. Entonces, no sé si ustedes han escuchado que armaron el sindicato, por ejemplo, en el hospital o en cualquier empresa. Entonces, cuando hay ya media, digamos, otro tipo de relaciones, porque esos mismos trabajadores se reúnen o se agrupan para armar un sindicato. ¿Con qué fin? Pues para crear, digamos, fuerza y que al momento de ser despedido algunos de estos trabajadores que pertenezcan a este sindicato, pues el empleador tenga que cumplir algunas formalidades para hacerlo. El derecho a la seguridad social. Este se refiere a todo lo que tiene que ver con el aspecto de salud, riesgos profesionales o la cuestión de la pensión de vejez, pensión por invalidez, pensión sustitutiva y todo lo demás. El derecho procesal laboral es como yo voy a manejar toda la normatividad, es más que todo lo manejan los abogados. Y el derecho laboral administrativo, ojo, este derecho laboral administrativo se usa para aquellas relaciones cuando hay servidores públicos. Entonces, ¿cuáles son los servidores públicos? Que la policía, el ejército, los de la rama judicial, algunos entes de las alcaldías, de las gobernaciones, son manejados por este derecho laboral administrativo. Ahora sí, ¿qué es un contrato de trabajo en sí? El artículo 22 del Código Sustantivo del Trabajo, si ustedes quieren, hagan el ejercicio, ingresan a Google y escriben Código Sustantivo del Trabajo. Y allí en el artículo 22 me dice qué es un contrato de trabajo. Y dice así, es un acuerdo de voluntades por el cual una persona natural, ya habíamos dicho que una persona natural es cualquiera de nosotros, se obliga a prestar un servicio. O sea, yo, Caterine, voy a prestar mi servicio. Entonces, ejemplo, yo soy abogada, entonces yo voy a prestar asesoría jurídica a otra persona natural. Entonces puede ser a mi vecino que vino y me buscó para un caso. Entonces yo ahí ya estoy mediando un contrato con él porque él a mí me está buscando para que yo le preste una asesoría jurídica para un tipo de caso. O también puede ser que una empresa a mí me requiera para ser la abogada de esa empresa y allí también mediar un contrato de trabajo. Bajo la continuada dependencia. Ojo, aquí es importante que haya dependencia. ¿Cómo así que dependencia? Sí, que haya órdenes, que ese empleador que a mí me está contratando
me dé orden. Entonces, ¿cuáles van a ser las órdenes? Por ejemplo, que usted tiene que llegar a esta hora, salir a esta hora, realizar tal cosa, entregarme informes, que si llegó tarde le voy a pasar un memorando, que si hizo esto también le va a pasar un memorando, que a revisar el trabajo de uno. Cuando hay ese tipo de cosas, allí yo ya estoy generando una dependencia, una subordinación, porque yo le estoy indicando qué debe hacer y qué no debe hacer durante el ejercicio o la prestación personal de ese servicio. Y la tercera es que yo le pague por ese servicio, entonces que haya una remuneración o un salario por ese servicio que yo estoy contratando con la otra persona. Entonces dejemos claro. Dejemos claros los 3 requisitos esenciales que son aquí. Entonces, cuando a mí me pregunten cuáles son los elementos esenciales de un contrato de trabajo, primero, la prestación del servicio. ¿Cómo así que prestar un servicio? Sí, que yo llegue y preste un servicio personal. Ojo, ¿por qué se le dice personal? Porque yo no puedo decir, ay, no, a mí me contrata, pero como yo tengo una hermana gemela y mañana me da una pereza ir a trabajar, le digo a mi hermana gemela que vaya por mí. No, porque quien estaría realizando la labor sería otra persona que no soy yo, y obviamente pues entonces esa prestación personal del servicio no se daría en ese caso. ¿Por qué? Porque no estoy siendo yo quien vaya a prestar ese servicio por el cual me han contratado. Entonces debo realizarla yo mismo. Por eso se dice prestación personal del servicio. ¿Cuál es esa prestación personal? Que yo misma haga las cosas dentro de la empresa que me han contratado. La segunda es la subordinación o dependencia. Ojo, es cuando este empleador entonces tiene, digamos, esa facultad para darme órdenes en cualquier momento, para decirme usted ingresa a tal hora, usted tiene que hacer esto, tiene que presentar informes, tiene que llegar y todo el tiempo llegar y manifestar por qué o a dónde va. Entonces allí yo estoy ejerciendo, digamos, un poder sobre otra persona y allí le llamamos subordinación. Y la tercera o el tercer elemento es la remuneración o salario. Si yo estoy prestándole un servicio personal a ese empleador y ese empleador también me está dando órdenes a mí, lo mínimo que yo espero es que ese empleador a mí me cancele por estarle prestando ese servicio personal. Entonces, ojo, en la evaluación puede salir lo siguiente. No es la de este miércoles, sino la otra que se tiene programada. ¿Cuáles son los 3 elementos esenciales de un contrato de trabajo? Entonces, el primero es prestación personal del servicio. El segundo es la subordinación o la dependencia. Y el tercero es el salario. Siempre deben existir estos 3. Si hace falta alguno de estos 3 requisitos, ya no podemos llamarlo que es un contrato de trabajo. Ojo, porque a mí me pueden decir, ay, no, a mí me contrataron por unos días para darle clases a un niño. Pero entonces yo voy a la hora que yo quiero a darle clases a ese niño. No tengo ninguna dependencia porque la mamá me dice, pues usted libre de dar la clase como quiera, yo solo necesito es que me lo nivele. Allí yo no puedo ir a decir, ay, yo voy a demandar a esa señora porque ella a mí me contrató como maestra de su hijo. No, ¿por qué? Porque ella es la que está usando su tiempo. O sea, ella mirará a qué horas va a darle clases al niño, cómo lo va a nivelar. Aquí la mamá solo le dijo, la necesita para tal cosa. Aunque le esté brindando, digamos, una prestación personal a su hijo, no media una relación laboral. ¿Por qué? Porque esa mamá pues no le da orden, no le va a decir, eso usted tiene que llegar a tales horas y irse a tales horas. Y usted tiene que llegar y empezar por la vocal A o por la vocal E. No, él va a ser libre de llegar y manejar su espacio y su tiempo. Entonces, allí en esos casos no habría un contrato de trabajo. Me devuelvo aquí. ¿Cuáles son, digamos, las partes en un contrato de trabajo? El trabajador, que es quien presta ese servicio de manera personal. El patrón o empleador, aquí no le llamamos patrón, sino empleador, que es la persona
persona que se beneficia de ese servicio y es la que cancela por ese servicio, y la remuneración, que es lo mismo que el salario. Ojo, ¿cuáles son los requisitos para yo obligarme? O sea, para yo poder contratar con alguien. Es el primero, que sea legalmente capaz. Recordemos que la capacidad. Y cuando yo soy legalmente capaz, cuando yo tengo la mayoría de edad. Entonces, estamos hablando de una capacidad de legal o de ejercicio, que me da la facultad de llegar y adquirir obligaciones. Ojo, que ese dicho acto sea consentido. O sea, que los dos estemos de acuerdo. No es que a mí me digan, no, yo no estoy de acuerdo, yo lo firmé porque sí. No, si yo me voy a sentar a hacer una labor es porque previamente yo ya conozco, digamos, las estipulaciones a las que yo me voy a encargar y así las he aceptado. Entonces, ese consentimiento no debe estar viciado. O sea, yo no puedo llegar y decir, a mí me pusieron una pistola en la cabeza para que yo firmara ese contrato de trabajo en esas condiciones. Ojo, de ninguna manera puede haber vicio en el consentimiento. Que recaiga sobre un objeto lícito. ¿Por qué sobre un objeto lícito? Pues obvio. Es como si yo le dijera, no, yo tengo aquí una planta de marihuana y yo me voy a poner a procesar marihuana, pero ese procesamiento no va a ser con fines sino ilícitos. Entonces, llevar la marihuana al mercado negro. Y yo voy a contratar para eso cocineros, porque yo necesito quien lave la mata, quien le haga todo el proceso. Y empieza a contratar gente así a través de un contrato de trabajo. Obviamente, esos contratos pues no van a ser válidos. ¿Por qué? Porque el objeto de ese contrato es la producción de la mata de marihuana y no con fines de pronto medicinales, sino con fines ilícitos. Entonces, estaría recayendo sobre un objeto ilícito y por lo tanto, pues ese contrato no nacería la vida jurídica, o sea, sería totalmente nulo. Que tenga una causa lícita. ¿Cómo así que causa? Sí, también lo mismo. Que todo lo que se realice esté enmarcado dentro de la ley. Ojo, vamos a ver que eso sí tiene mucha relevancia. Cuando yo hablo de capacidad en materia laboral, entonces hay capacidad cuando yo me obligo. Entonces, cuando yo me obligo, entonces yo estoy hablando de una mayoría de edad. Entonces, cuando yo ya tengo y adquiero esa mayoría de edad, yo puedo ir a decir, me voy a trabajar. Pero, ojo, ¿qué dice el artículo 171 modificado por el decreto? ¿O qué es lo que decía en sus inicios? Que los menores de 14 años no pueden trabajar en las empresas industriales ni en las empresas agrícolas cuando su labor les impida su asistencia a la escuela. Ojo, entonces este decreto me decía que los menores de 14 años no tienen derecho a trabajar ni siquiera con autorización de sus padres. Pero esto fue modificado por el Código de la Infancia y la Adolescencia. Y aquí es donde vamos a ver esto. ¿Qué me dice el código para los menores de edad en cuanto a los que quieren trabajar? Dice así, que la edad mínima para que un joven ingrese a trabajar es los 15 años. Entre los 15 y los 17 años yo puedo llegar y tener un contrato de trabajo, pero este contrato de trabajo debe estar mediado por dos cosas. Primero, pues que yo debo tener la autorización de mis padres. Y segundo, pues que el inspector de trabajo, el que haga de ministerio de trabajo, pues llegue y me autorice a mí contratar con ese menor. Si yo no tengo esas dos autorizaciones, ninguna empresa puede contratar un menor de edad. Ojo, no puede realizarlo porque estaría incurriendo en algo ilegal. ¿Cuál es la jornada máxima para esos tipos de trabajadores infantiles, por decirle así?
Cuando son mayores de 15 años y menores de 17 años, pueden trabajar en jornada diurna. ¿Cuál es la jornada diurna? La jornada diurna, de una vez les digo, es la que va desde las 6 de la mañana hasta las 9 de la noche. Y la nocturna es la que va desde las 9 de la noche hasta las 6 de la mañana. Entonces, ¿qué me dice? ¿Qué jornada pueden cumplir esos menores de edad? Entonces me dice, primero, los menores sí pueden trabajar, pero deben ser entre las edades de 15 y 17 años. Y deben cumplir dos requisitos. Uno de ellos, que tengan autorización de los padres, y el otro, que esa autorización esté también, digamos, autorizada nuevamente por el Ministerio de Trabajo. Además de eso, estos menores deben trabajar así, solo en una jornada diurna, o sea, solo en el día, y solo pueden trabajar 6 horas. O sea, eso de que las 8 horas, no. Solo pueden llegar y trabajar 6 horas al día y 36 horas a la semana. Recordemos que para el común y corriente, para el trabajador común y corriente, uno trabaja 8 horas diarias y 48 horas semanales. Para un menor de edad son 6 horas diarias y 36 horas semanales, y esas horas solo las puede hacer entre la jornada diurna. Y esa jornada diurna va de 6 a 9, sin embargo, para los menores de edad va de 6 de la mañana a 6 de la tarde. O sea, yo no puedo asignarles después de las 6 de la tarde un trabajo a un menor de edad. Los adolescentes que sean mayores de 17 años, pero menores de 18, solo podrán trabajar 8 horas diarias y 40 a la semana. Y estos sí podrán trabajar hasta las 8 de la noche. O sea, van a tener 2 horitas más para trabajar. Ojo. Vamos a ver cuáles son las cláusulas de un contrato de trabajo. Entonces, las cláusulas de un contrato de trabajo son las siguientes. La concurrencia de contratos. ¿Cuándo hay concurrencia? Cuando un contrato laboral se ve involucrado con otro contrato. Entonces, ahí como así. ¿Cómo así que un contrato con otro? Ejemplo. Yo soy el representante legal de, vamos a montar monté con mis amigos una modistería Pepito Pérez. Esa modistería Pepito Pérez, los dueños son María, Nicolás y Sebastián. Los tres somos dueños de eso. Pero esa modistería entonces es una persona jurídica. Y esa persona jurídica, recuerden que debe tener un representante legal, porque es que yo no puedo, por ejemplo, si a mí me llegan a demandar, ir a decirle, vaya modistería, que lo acaban de demandar, vaya, hable por mí. No. Entonces, yo que lo que voy a hacer, voy a elegir entre esos tres, entre María, Nicolás y Sebastián, quién es el que va, digamos, a poner la cara en todos los negocios que realice esa modistería. Entonces, vamos a decir, María es la representante legal de esta empresa. Entonces, ella tiene una parte, un interés en esa modistería como dueña, pero también a María no puede llegar y decirse, María, usted va a ir a todo o va a representarnos, pero por nada, porque como usted también es la dueña, no. A María también, cuando es representante legal, se le va a asignar un sueldo. ¿Un sueldo por qué? Porque obviamente ella es la que va a ser digamos, la cabeza mayor y va a llegar a poner el pecho ante todas las situaciones que se le vengan. Entonces le decimos a María, a pesar de que usted también es dueña de este negocio, usted tiene derecho, digamos, a sacar su parte, a sacar su sueldo, y allí habría un contrato de trabajo con María
entre la modistería y María, y fuera de eso María también sería dueña de esa modistería. Entonces ahí habrían dos contratos, el de representación legal y habría el contrato de trabajo como tal. Y por eso permite la concurrencia de contrato, por eso se llama concurrencia, o sea, porque se encuentran dos contratos y no por el hecho de haber dos contratos, digamos, uno va a tener mayor valor que el otro, o si hay este contrato, pues entonces el otro no va a ser válido. No, aquí los dos contratos son válidos. Ojo, cuando hay coexistencia de contratos, es cuando un mismo trabajador celebra varios contratos de trabajo con dos o más empleadores. ¿Cómo así que un mismo trabajador puede estar en varios contratos? Entonces aquí les traigo un ejemplo. Un profesor que labora en la mañana, tarde y noche en diferentes universidades, estas deben pagar por aparte salarios y prestaciones sociales. Ustedes ven a muchos docentes que dicen, no, yo soy profesor de la universidad tal o del instituto tal, y fuera de eso soy docente en el colegio tal y en la universidad tal. Ojo, cada uno de esos, digamos, de esas partecitas de esas universidades o de esos institutos, es por aparte. Yo no puedo decirle, no, usted universidad como es más grande, entonces usted le paga las clases que da en el instituto y a las clases que da en el colegio. No. Todos son por aparte. Entonces, el mismo profesor que dicta clase en las tres partes tiene tres contratos de trabajo. ¿Por qué? Porque a cada uno, así vaya a dar la misma materia, cada centro educativo es diferente, ¿no? Entonces, cada institución se va a comprometer a él a cancelarle salario, prestaciones sociales y demás. Entonces, yo no puedo recaer en uno solo que pague lo de los demás. Por eso dice que es coexistencia de contratos. Porque yo puedo tener varios contratos y no por el hecho de trabajar aquí, allá, allá, entonces va a ser válido solo uno. No, porque en todos los contratos tienen que cancelarme lo mismo. Salario, prestaciones, darme vacaciones y demás. Ojo, ¿cuáles son las cláusulas que usted puede encontrar en un contrato de trabajo? Entonces vemos que la cláusula de exclusividad. ¿Cuándo hay cláusula de exclusividad? Cuando a mí la empresa me dice, yo lo contrato a usted, pero usted a mí se me compromete que al menos durante la vigencia del contrato, si yo lo contraté por un mes, por 2 años, por 3 años, usted no puede prestar los servicios a nadie más. O sea, no es que usted vaya y digamos, en la mañana a mí me trabaje vendiendo motos y resulta que en la noche hay otro negocio que también vende motos y usted dice, no, también yo me voy a ir a vender motos en la noche porque yo necesito la plata, pero termina haciendo, digamos, la misma labor que está haciendo en la mañana. O sea, digamos que está faltando a su lealtad porque usted está trabajando con la competencia. Entonces, es válido que el empleador ponga estas cláusulas en donde le diga, usted para mí va a trabajar exclusivamente, independientemente de que le salga otra oferta mejor durante la vigencia al menos del contrato que tiene conmigo, usted a mí me va a ser fiel exclusivamente a mí. ¿Cuándo es la cláusula de reserva o confidencialidad? Es cuando el trabajador se compromete a guardar de forma confidencial toda la información a la que pueda acceder. Entonces, cuando me dice, vea lo que vea, pase lo que pase en esta empresa, y así usted salga mañana y se vaya a trabajar a la competencia, usted tiene el deber de llegar y guardarse toda la información que se llevó de esta empresa. Entonces, ahí es cuando hablamos de reserva, que yo no puedo hablar más allá de lo, así yo lo sepa, yo no puedo llegar a divulgar información de la empresa donde yo estoy trabajando. La cláusula de permanencia, entonces cuando me dicen, yo lo contrato a usted, pero bajo el entendido que usted a mí me va a durar el año, no es que me vaya a decir, ay, no, yo voy a mirar a ver cómo es que me va acá y posiblemente dentro de 6 meses le renuncien, no. Entonces cuando a uno lo obligan y le dicen, no, yo lo contrato, pero que usted se me comprometa a durar el año que lo voy a contratar, independientemente de lo que pase. Y ojo, estas cláusulas se pueden incorporar en esos contratos de trabajo, o sea que
yo puedo encontrar estas cláusulas y el contrato es válido. La cláusula de beneficios extralegales, ¿cómo así extralegales? Entonces yo puedo también acordar bonos. Hay empresas que acostumbran a hacer eso. Entonces que una vez finalizada la temporada o el año lectivo, vamos a ver cómo estuvieron las ventas. Y de acuerdo a las ventas, pues entonces yo les voy a dar un bono a mis trabajadores, que esto no constituye salario. ¿Por qué? Porque digamos que es un regalo que está haciendo el empleador a sus trabajadores a final de año si cumplen metas. Entonces, esos son cláusulas de beneficios extralegales. O sea, yo le estoy dando un poquito más de lo que dice el contrato. ¿Cómo se puede celebrar un contrato de trabajo? Entonces puede ser verbal, lo que yo les decía, puedo llegar y decirle, venga, hágame esto, tenga, le pago por esto, y no necesariamente yo tengo que hacerlo por escrito. Pero ojo, así yo lo haga verbal, debo acordar lo siguiente. ¿Cuál es el trabajo que va a realizar esa persona? ¿Dónde lo va a realizar? ¿Cuánto yo le voy a pagar? ¿Cómo le lo voy a pagar? Si es que lo voy a pagar ahí mismo cuando termine el trabajo, o se lo voy a pagar al otro día, o lo voy a pagar con cenar. ¿Y cuánto va a ser la duración de ese contrato? No es que yo solo lo necesito para 2 horas, o lo necesito para un mes, para 2 meses. Yo debo ser siempre clara en esos aspectos, así yo lo contrate de manera verbal. ¿Y cuáles son esos elementos esenciales cuando yo lo hago por escrito? Entonces ahí ya es diferente. Ahí sí yo voy a escribir, fulanito es el empleador, sutanita la trabajadora. Ellos viven en tal parte. ¿Cuándo es que se celebró ese contrato de trabajo? ¿Cuál va a ser el lugar donde se va a celebrar ese o se va a prestar ese servicio? ¿Cuál va a ser las funciones de ese trabajador? ¿Cuánto yo lo voy a cancelar? ¿Cómo se lo voy a cancelar? ¿En qué parte lo voy a cancelar? ¿Cuánto va a ser la duración de ese contrato? ¿Y cuándo es que se va a terminar ese contrato? Entonces, es importante realizar estas especificaciones para así saber cuándo un contrato es verbal o cuándo un contrato es por escrito. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? Chicos. No, señora. Hasta aquí de lo que hemos dicho de contratos de trabajo, ¿hay alguna pregunta? No, profe. Bueno, entonces sí, yo voy a ocultar y voy a empezar a preguntar, a ver si de pronto me están entendiendo. Si yo digo, a ver, Daniela, por favor, regálame cuáles son los 3 requisitos esenciales en un contrato de trabajo. Mencióname los 3 requisitos esenciales de un contrato de trabajo. Si Daniela no sabe y si alguno lo sabe, por favor, responder. Profe, pues una es la remuneración o salario, otra es la subordinación, La dependencia subordinación, sí, y la señora. presentación del servicio. Y la prestación personal del servicio. Sí, señora, esos son mis 3 requisitos esenciales para que haya contrato de trabajo. Si falta alguno de estos, no hay contrato de trabajo. O sea, yo no le puedo llamar contrato de trabajo. Listo. ¿Cuándo hay concurrencia de contratos? ¿Cuándo podemos hablar de concurrencia de contratos? ¿Cuándo decimos que hay concurrencia de contratos? Recordemos que la concurrencia es cuando hay varios contratos, o sea, puede haber un contrato mercantil o un contrato civil con un contrato de trabajo y no por el hecho de haber 3 contratos a la vez, ese contrato de trabajo, digamos, pierde su validez. O sea, pueden haber 2 o 3 de diferentes clases y el contrato de trabajo sigue siendo válido. Cuando hay coexistencias de contratos. La coexistencia es cuando un mismo trabajador puede llegar y celebrar contratos de trabajo con 2 o más personas o más empresas.
Ojo, menciónenme en algunas cláusulas que se pueden colocar en un contrato de trabajo y que no hacen ineficaz el contrato, o sea, que son totalmente válidas que a mí me coloquen esas cláusulas en mi contrato de trabajo. Menciónenme, vamos a ver, vamos a empezar. Cualquiera de ustedes, por favor. Menciónenme una cláusula al menos, de las que yo puedo incorporar o de las que yo puedo ver en mi contrato de trabajo y no son inválidas. ¿Qué cláusulas habíamos dicho? Ahí podía ir. Ah, esa es la que usted decía de. ¿Cuál? Dijimos cuatro cláusulas. Menciónenme una al menos. ¿Quién dijo yo? ¿Cómo se llama la cláusula que a mí me dicen, usted tiene que guardar silencio de lo que oiga, vea o escuche en la empresa y no poderlo comentar con otras personas? ¿Cómo le llamamos a esa cláusula? Ojo, vuelvo y repito las cláusulas que yo puedo encontrarme en un contrato de trabajo y yo no puedo ir a decir, ay no, a mí no me pongan esas cláusulas porque son totalmente válidas. La primera es la de exclusividad, o sea que yo trabajador me comprometo a serle fiel hasta la muerte o al menos hasta el contrato de trabajo, la duración del contrato de trabajo a ese empleador. O sea que yo no me puedo ir a prestar otro servicio en otra parte. La cláusula de reserva o confidencialidad. Ojo, es la que nos referimos a que yo me comprometo celosamente a guardar todo lo que escuche, vea o sepa de la empresa donde yo estoy trabajando. Entonces, yo no voy a contar ni pío a otras personas sobre esa empresa. La tercera, la cláusula de permanencia, donde yo me obligo y me comprometo, si a mí me contratan por 1 o 2 años, a permanecer ese tiempo en esa labor. La cláusula de servicios extralegales. Entonces, cuando todos llegamos y nos portamos bien y el jefe está de buenas pulgas y nos da un bono solidario en diciembre, también se puede encontrar uno con ese tipo de cláusulas. ¿Cómo yo puedo celebrar el contrato de trabajo? ¿Cuáles son las dos maneras de celebrarlo? ¿Quién me dice? Puede ser ¿por qué? Por escrito o de manera verbal. ¿Qué debe tener el contrato de trabajo cuando lo hago por escrito? ¿Qué debo llegar y plasmar en ese contrato de trabajo? ¿Quién me dice? Que lo vimos también ya. ¿Qué debemos señalar en esos contratos? Profe, pues una vez que no podemos trabajar, tenemos trabajo, otro No. trabajo adicional al que tenemos. No, señora, mire, recordemos, lo voy a proyectar otra vez. Aquí ustedes están viendo, mire. Cuando yo lo hago por escrito, yo debo al menos señalar esto. Identificar las partes. Decir quién es el que va a ser el trabajador y quién es el empleador. Debo decir lugar y la fecha de celebración. Dónde yo lo estoy haciendo, dónde lo voy a ejecutar. ¿Dónde yo voy a prestar ese servicio? Entonces, ¿qué es que yo tengo 10 almacenes, pero entonces, ¿en qué almacenes que yo voy a poner a ese trabajador? ¿Cuál va a ser sus funciones? ¿Cuáles van a ser las funciones de ese trabajador? ¿Y cuáles van a ser las obligaciones del empleador? ¿Cuánto yo le voy a cancelar a ese trabajador por prestar ese servicio? ¿Cómo va a ser la forma de pago de ese salario?
¿Cuál va a ser la duración? Si es que lo va a contratar por un mes, por un día, por un año, por 3 años. ¿Cómo lo voy a terminar? No, que ya los 3 años ya no necesito más, pues entonces hasta luego. O allí miraré cómo es que voy a terminar este contrato de trabajo. Ojo, cuando lo hago de manera escrita. Cuando lo hago de manera verbal, yo solo debo acordar lo siguiente. ¿Qué trabajo le voy a poner a realizar y el sitio donde lo va a realizar? ¿Cuánto le voy a pagar y cómo le voy a pagar? ¿Y cuánto va a durar ese contrato? Si va a durar un mes, un día, un año, ¿cuánto es lo que yo lo voy a tener a ese trabajador haciendo, digamos, ese servicio? Oh, hasta aquí. ¿Hay alguna otra pregunta para yo empezar? Chicos. No, profe. No hay ninguna otra pregunta. Listo. Teniendo claro los 3 elementos de la relación laboral o del contrato de trabajo, el cual es la prestación personal del servicio, la subordinación y el salario, nunca se les olvide eso. Vamos a ver cuántos contratos de trabajo encontramos aquí en Colombia. Porque ustedes han escuchado infinidades de contratos o quienes ya han tenido la posibilidad de trabajar, entonces habrán dicho, pero ¿qué diferencia tienen los unos con el otro? Entonces aquí es donde los vamos a ver. Entonces, ¿cuáles son las modalidades o digamos los tipos de contratos de trabajo que encontramos aquí en Colombia? Entonces tenemos 5 modalidades. ¿Cuál es la primera? El contrato a término fijo. La segunda, el contrato a término indefinido. La tercera, el contrato por duración de la obra o labor contratada. La cuarta, el contrato ocasional, accidental o el llamado transitorio. Y el quinto, el contrato de aprendizaje, que es el que ustedes van a realizar terminada una vez el técnico o el tecnológico que estén realizando. Profe, el contrato por hora labor. Aquí está, mira, el tercero, contrato por duración de la obra o labor contratada. Ah, ok. Entonces vamos a ver uno a uno y cuáles son las características. El primero de ellos que vamos a ver es el contrato a término fijo. ¿Cuáles son las características de ese tipo de contrato cuando yo digo que tengo un término fijo? Ojo, cuando yo hablo de contrato a término fijo, siempre debe constar por escrito. Ojo, en este tipo de contratos no vale que yo lo contraté de manera verbal, que yo le dije, venga, usted puede demorarse un mes, 2 meses. No, si yo lo voy a contratar de manera o de un término fijo, yo debo hacerlo constar por escrito. ¿Por qué? Porque yo debo señalar la fecha de inicio, cuándo es que va a iniciar ese trabajador y cuándo va a terminar ese trabajador de realizar esa, digamos, esa actividad por la cual yo lo estoy contratando. Ojo, la duración de ese contrato no puede ser superior a 3 años. Yo no puedo contratar por más de 3 años y decir que es un contrato a término fijo. Lo máximo que yo puedo contratarlo es a 3 años. Lo que sí puedo hacer es que me amañé tanto con ese trabajador y el trabajador tampoco quiere irse, pero como a mí la ley me dice que si yo lo contrato a término fijo, solo hasta 3 años, no puede ir más. Lo que sí puedo hacer es renovarle ese tiempo. Entonces yo digo, quedé satisfecha en esos 3 años con la labor de ese trabajador. Entonces yo le voy a decir, oiga, hagamos un nuevo contrato y yo se lo voy a renovar. Voy a renovárselo por otros 3 años consecutivos. Allí lo que estoy haciendo es haciendo un nuevo contrato para renovarle el anterior. No es que yo le esté dando un contrato a 6 años. No, porque ya el anterior se terminó porque yo le dije que me trabajaba solo hasta 3 años.
Y ya como culminó ese término, pues ese contrato también culmina. Lo que yo hice es hacerle un nuevo contrato bajo las mismas condiciones que venía en el anterior, pero utilizando, digamos, un nuevo término, otros 3 años. Implica que haya un preaviso. ¿Cómo así? Cuando yo quiera terminar el contrato a término fijo, yo lo puedo hacer antes de tiempo. Yo, por ejemplo, voy y contrato a María y le digo a María, la voy a contratar por 6 meses. Porque pues yo primero quiero ver cómo es que trabaja María, entonces yo no me voy a arriesgar a más, sino solo a 6 meses. Resulta que María, yo en el primer mes ya dije, no, la verdad no me sirve. En ese tipo de contratos, a mí me da la posibilidad de llegar y terminarlo de manera anticipada. ¿Cómo lo voy a terminar de manera anticipada? Entonces, yo voy a colocar en ese contrato que yo puedo terminar ese contrato antes de los 6 meses cuando yo le preavise. ¿Cuándo es preavisar? Cuando yo le comunique a la otra parte que ya no quiero continuar con el contrato con 30 días de antelación al término de expiración. ¿Cómo así? Ejemplo, yo la contraté por 6 meses y esos 6 meses se me vencen ahora en julio. Entonces, el 30 de julio, María dejaba de trabajar para mí. Pero la verdad yo quiero es que termine ya. Yo ya no me la aguanto más a María y quiero ya finiquitar su trabajo. Entonces la ley me dice que si yo quiero hacer eso, yo puedo hacerlo, pero debo avisarle a María con 30 días de antelación a la fecha de terminación de ese contrato. Entonces, si vence el 30 de julio y me dice que 30 días, entonces yo le voy a avisar el 1 de julio. María, a mí me da mucha pena con usted, su contrato se termina en 30 de julio. Yo la quiero ver solo hasta el 30 de junio, perdón. Yo solo la quiero tener acá hasta el 30 de junio. A partir del 30 de junio usted es libre. Así el contrato diga que María tiene que trabajar hasta julio, porque yo ya no quiero tener más a María en ese puesto. Pero si yo no la quiero tener más, yo debo hacerlo con 30 días de antelación. O sea, yo debo decirle, ya no quiero más de sus servicios. Ojo, ¿cuándo se entiende prorrogado un contrato a término fijo? Yo debo llegar y decirle a María, vamos a utilizar el mismo caso de María, que yo no le quiero prorrogar más el contrato de trabajo. Ojo, yo la contraté por 6 meses, pero yo le voy a avisar a María, María, lo siento mucho, gracias por los 6 meses trabajados, pero su contrato no se va a prorrogar, así haya sido a término fijo, así yo tenga el contrato a 6 meses, yo debo decirle con un mes antes de que se acabe el contrato que yo no la voy a tener vinculada más a mi empresa. ¿Por qué? Porque si no lo hago, corro el riesgo que ese contrato de trabajo se renueve de manera automática. Ojo, ¿qué debe contener un contrato de trabajo a término fijo? O sea, ¿cuáles son las cláusulas que yo voy a ver en ese tipo de contrato? Entonces yo voy a ver el nombre de las partes. ¿Cuál es el nombre de las partes? ¿Quién es el trabajador? ¿Quién es el empleador? ¿Dónde vive el trabajador? ¿Dónde vive el empleador? ¿Cuál es el lugar y la fecha de celebración de ese contrato? ¿Dónde es el lugar donde se va a prestar ese servicio? ¿Cuál va a ser la naturaleza? O sea, ¿qué funciones voy a poner a desarrollar o desempeñar ese trabajador? ¿Cuál va a ser el valor del salario? La forma en que yo le voy a cancelar ese salario y las fechas de pago. ¿Cuál va a ser la duración de ese contrato? ¿Cuál va a ser la terminación y la forma en que se debe dar ese preaviso? Y las cláusulas, las demás cláusulas, por ejemplo, obligaciones, prohibiciones,
que acuerden libremente las partes. Ojo, ese contrato de trabajo a término fijo tiene unas submodalidades. Entonces, encontramos a veces contratos de trabajo a término fijo que dicen contrato de trabajo a término fijo inferior a un mes, contrato de trabajo inferior a un año o contrato de trabajo de 1 a 3 años. Entonces, debemos tener claro esto. ¿Por qué? Porque cada uno se maneja una cosa diferente, a pesar que los tres deben constar por escrito. Entonces, vamos a ver la modalidad, la submodalidad de menor a 30 días o menor a un mes. Entonces, todos los tres deben constar por escrito. Partamos de ahí. ¿Qué es lo que los hace diferentes? Que en el menor a 30 días, pues no hay preaviso para usted terminarlo. ¿Por qué? Porque recordemos que, por ejemplo, si de 1 a 3 años decíamos que teníamos con 30 días de anticipación, si el contrato va a ser de 30 días, pues obviamente no nos va a dar el tiempo para decirle, no, María, ya no la quiero más. Entonces, ¿qué es lo que pasa en este tipo de contratos? Yo desde el primer día que contrato a María, puedo decirle, chao, no me gustó su trabajo y hasta luego. Ojo, sin embargo, así sea de 30 días, se debe hacer por escrito y se debe estipular la fecha de inicio y la fecha de terminación. ¿Cuánto es el periodo de prueba en un contrato menor a 30 días? Entonces va a ser la quinta parte de 30 días. Entonces ustedes van a dividir 30 en 5 y van a sacar cuánto representa la quinta parte de 30 días. Y ese va a ser el periodo de prueba de la persona que yo contrato. Ojo, todos los contratos de trabajo generan prestaciones sociales. Eso es mentira, que si usted laboró un día, 2 días, 3 días, no le van a pagar, sino solo lo que laboró, o sea, el salario de esos días. No. Todos generan prestaciones sociales de manera proporcional. ¿Cómo así de manera proporcional? Sí. No es lo mismo que usted trabaje 30 días, un mes, 2 meses, a trabajar un día, 2 días. Entonces, ¿cómo es el pago proporcional allí? Que yo le voy a pagar cesantías, yo le voy a pagar primas, yo le voy a pagar auxilios, yo le voy a pagar vacaciones, pero de manera proporcional a lo que usted haya trabajado. Si trabajo un día, pues es un día de cada cosa. Si trabajo 2, entonces así mismo yo le voy a liquidar, pero esa liquidación la vamos a ver más adelante. Pero a todo trabajador, así trabaje un día, mediodía, se le debe cancelar todo. Salario y prestaciones sociales. Ojo, y también, si yo lo despido sin una justa causa, hay lugar para que yo indemnice a ese trabajador. Yo puedo llegar y decirle si ya no lo quiero más aquí y no tengo necesidad de darle un preaviso. Pero ese no lo quiero más aquí debe estar sustentado. No es porque ya me cayó mal, no, porque es que verdaderamente yo lo contraté para una cosa y María resulta que no sabía nada de eso. Entonces, ahí yo tengo una justa causa para decirle no más, María, no la quiero más acá. Y obviamente ahí yo no tendría que pagarle una indemnización. Pero ¿qué pasa cuando yo digo no? Es que me cayó ya mal. Y ya no me la soporté ni un día, entonces le digo hasta luego, porque es que yo aquí el empleador soy yo. Pero no tengo ninguna justa causa porque resulta que María es una excelente trabajadora desde el primer día. ¿Qué es lo que va a hacer ella? Ah, bueno, sí, claro, despídame, pero yo de inmediato voy y lo demando. ¿Por qué? Porque así sea que usted me contrató por un mesecito, en esos días que yo estuve trabajando para usted, no hubo ningún llamado de atención, no hubo ninguna queja ni nada por el estilo. Es decir, que usted no tiene una justa causa para haberme echado antes del tiempo que me contrató. Entonces, págueme, indemníceme por llegar y haberme despedido sin una justa causa. ¿Cuál es menor a un año? O sea, menor a 365 días. Primero, también debe constar por escrito. Ojo, todos los contratos a término fijo deben constar por escrito. Igualmente, debe indicarse fecha de inicio y fecha de terminación. También genera prestaciones sociales.
Si yo le digo al trabajador es que usted va a trabajarme 9 meses, pero desde el primer, solo duró trabajándome 2, 3 días, le genera prestaciones sociales de esos 2 o 3 días de manera proporcional. Si se termina sin justa causa, ojo, también yo lo puedo terminar, pero debe ser una terminación con justa causa. ¿Qué es lo que pasa si yo lo hago sin una justa causa? Pues que María puede ir a demandarme y decir, este señor o esta señora no tenía ni una causa para haberme echado o despedido de mi trabajo y por tal razón yo estoy solicitando una indemnización. El periodo de prueba también puede ser la quinta parte del periodo que se haya contratado. O sea, quiere decir que yo debo mirar cuánto lo voy a contratar. Como es menor a 1 año, entonces yo no puedo decir que lo voy a contratar a 12 meses. Yo lo tengo que contratar menor a 12 meses y yo lo contrato a 11 meses. Y de esos 11 meses yo saco la quinta parte y ese es el periodo de prueba. Ojo, si ese periodo de prueba me da mayor a 60 días, no puede ser. El máximo de periodo de prueba para este tipo de contrato es de 60 días, o sea, de 2 meses, perdón, sería más o menos el periodo de prueba para ese tipo de contrato. Si resulta que yo hago el cálculo y a mí me excede esa quinta parte, yo no puedo poner a María en un periodo de prueba mayor de 60 días. Tiene un preaviso. ¿El preaviso para qué sirve? Pues para terminar el contrato de manera anticipada. Pero yo debo hacerlo con 1 mes de antelación a la terminación de ese contrato. Yo puedo prorrogar el contrato. Ojo, ¿qué es prorrogar? Decir, bueno, María, a mí me encantó su trabajo, lo voy a prorrogar por un tiempo igual al primero. Entonces, si yo la contraté por 11 meses, la vuelvo a contratar por otros 11 meses y así sucesivamente, pero yo no me puedo pasar de 3 años. No es que yo ande de prórroga en prórroga, no. Yo tengo que llegar, de hecho solo lo puedo prorrogar 2 veces, este tipo de contratos. O sea, yo puedo darle los primeros 11 meses, me gustó el trabajo, vuelvo y se lo prorrogo por otros 11 meses y vuelvo y lo prorrogo por otros 11 meses. O sea, 2 veces nomás admite prorrogar este tipo de contrato. Porque, ¿qué es lo que pasa? Si yo me paso de 3 años, ya no sería un contrato de trabajo a término fijo, sino un contrato de trabajo a término indefinido. Recordemos que los contratos de trabajo a término fijo solo van hasta 3 años. O sea, yo solo puedo contratar a alguien de manera fija solo hasta 3 años. Y mi última submodalidad, que es el de 1 a 3 años. Es lo mismo, no cambia en nada. Debe también constar por escrito, debe indicarse fecha de inicio y fecha de terminación. No puede exceder de los 3 años, porque si excede los 3 años ya no se llamaría contrato de trabajo a término fijo, sino que tendría otra denominación que es el contrato a término indefinido. Genera también prestaciones sociales como cualquier otro tipo de contrato. Si yo la termino ese contrato sin una justa causa, pues María puede venir a demandarme y yo debo cancelarle una indemnización. El periodo de prueba no puede exceder de 60 días, o sea, el periodo de prueba en este tipo de contrato máximo de 2 meses. Tiene preaviso para darlo por terminado, pero este preaviso para darlo por terminado tiene que tener una justa causa, si no genera una indemnización. Y se puede prorrogar por el término inicialmente pactado y así sucesivamente hasta la terminación del contrato sin que supere los 3 años. O sea, yo puedo llegar y prorrogarle de nuevo a María este contrato, pero yo no puedo decir, ay, como me encantó el trabajo de María, entonces esta vez ya no lo voy a hacer por 3 años, sino por 4 y por 5 más. No, si la prórroga, si el hecho es prorrogar el contrato, debo hacerlo por el mismo término. Si yo la contraté por 1 año, pues entonces por otro año más. O si la contraté por 3 años, pues por 3 años más. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta de contrato de trabajo a término fijo?
Chicos, para finalizar, hasta aquí en contratos de trabajo a término fijo, ¿hay alguna pregunta? Bueno, vamos a quitar pantalla y empezamos a preguntar a ver si me han entendido. Listo, vamos de nuevo. Otra vez a retomar. ¿Quién me dice cuáles son los 3 elementos esenciales de un contrato de trabajo? Vamos a hacer el resumen de la clase de hoy. ¿Quién me dice los 3 elementos esenciales de un contrato de trabajo? Chicos, para finalizar, Y la subordinación de dependencias, con eso no estoy. subordinación, ¿cuál otro? Y la remuneración o salario, Sí, esa es otra. y ¿Sí? falta un último. Duración, profe. Lo de prestación del servicio. No, la prestación personal del servicio, sí, señora. Entonces son 3. Primero, prestación personal del servicio. Segundo, la subordinación. Y tercero, la remuneración o salario. ¿Cuál es el primer contrato de trabajo o cuál es la modalidad de contrato de trabajo que acabamos de ver? La de a término ¿qué? Término fijo. A término fijo, exactamente. ¿Cuáles son las características que debe tenerse en cuenta en este tipo de contrato? La principal, ¿debe ser por escrito o verbal un contrato a término fijo? Por escrito. Por escrito, siempre tiene que ser por escrito. Además de ser por escrito, ¿qué se debe señalar en este tipo de contrato? La fecha de inicio y La terminación. fecha de inicio y la fecha de qué? Determinación. Determinación. Terminación. La duración no puede superar ¿a cuántos años? A los 3. A 3. A los A 3 3 años, años. sí, señora. ¿Puedo llegar y terminarlo antes, sí o no? Sí. Sí. ¿Con cuántos días de anticipación yo debo decir que le quiero terminar el contrato? 30 días. Con Con 30 30 días, días de señora. anticipación. ¿Cuál es el contrato de los mini contratos a este término que no necesito preaviso? O antes de pasar a esto, ¿cuáles son las submodalidades del contrato de trabajo a término fijo? ¿Cuáles son las 3 submodalidades? Menor a 30 días, menor a un Sí. año, de 1 a 3 años. De 1 a 3 años. De esas modalidades, ¿cuál es el que no requiere preaviso para terminar? El menor a 30 años. Deja El 30 menor a 30 días. días, sí, señora. ¿Cuál es el periodo de prueba de todos los 3? ¿Cuál es el periodo Los de prueba? primeros 6 meses. No, señora. Aparte de los 30 días. La quinta parte del periodo por el cual yo lo contrate. Si yo lo contrato por 30 días, pues yo le saco la quinta parte de esos 30 días. ¿Y cuánto y no puede superar a cuánto? Ese periodo. ¿A 2 meses? A 2 meses, exactamente. ¿Genera o no genera prestaciones sociales las submodalidades de estos contratos? Sí genera. Sí, genera. Todos los 3 contratos genera prestaciones sociales. ¿Qué son las prestaciones sociales? Pues que me paguen primas, vacaciones, cesantías, auxilios y demás. Si yo despido a una persona sin justa causa, ¿hay lugar a pago de qué? Que me paguen una qué.
Liquidación. ¿no? de Indemnización. una Una indemnización. indemnización, exactamente. Ojo, ¿por cuántos años yo puedo prorrogar? Un contrato de trabajo a término fijo. 1. Por 3 años. Por 3 años, exactamente. No puede superar la prórroga 3 años. Porque si no, sería ya un contrato a término indefinido. Entonces, cuando yo haga la prórroga de los contratos, no pueden superar 3 años. ¿Listo? ¿Nos quedó claro? Eso es lo que quiero que entiendan el contrato a término fijo. Dejamos hasta aquí. Mañana entonces vemos lo que son las demás modalidades de contrato de trabajo. Nos falta el indefinido, el de obra o labor contratada, el contrato de aprendizaje, el contrato transitorio u ocasional. Terminamos con esto y ingresamos a liquidar. Entonces, a saber, yo, por ejemplo, si a mí me despiden, cuánto es lo que me deben cancelar en unas cesantías, en unas primas, cuánto es mi salario, porque todos no estamos exentos alguna vez de que suceda eso con nosotros y es bueno que nosotros mismos hagamos nuestros propios cálculos. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí del tema que se vio o de las actividades que están subidas en la plataforma? Chicos. ¿Ninguna? Listo, No, chicos. profe. Entonces, mañana sí nos vemos a las 6:30. Yo voy a intentar revisar en el transcurso de la semana los 2 trabajos. Mañana les voy a asignar un trabajito para el viernes y el miércoles tenemos nuestro primer test. Me disculpan si me he demorado un poquito. La verdad es que sí he estado, yo solo hasta ayer salí de hospitalización porque yo acabo de tener bebé. Y pues mi bebé está en la UCI neonatal, entonces estoy entre una cosa y la otra. Y la verdad, antes estoy aquí cumpliéndoles a ustedes así de improviso, pero no quería quedarles mal ni que tampoco nos atrasáramos en tema. Por eso ha sido también mi ausencia y le pido pues mil disculpas, se me sale de las manos que me haya ocasionado pues el nacimiento del bebé mucho antes de lo planeado, que pues esté en estas condiciones. No se preocupe, profe. Cualquier cosa, pues estoy por el WhatsApp. Si me demora un poquito, me dan una esperita, pero yo les contesto. O si no, me pegan una llamadita. Ay, profesora, le acabo de escribir, por favor. Y yo reviso de una vez el mensaje para poderles colaborar. Nos vemos entonces mañana. Muchas gracias por haber estado aquí conmigo, por haberme entendido, comprendido y haber terminado a estas horas. Ya mañana sí damos inicio a las 6:30 y llegamos hasta las 8:30 para avanzar en la temática. Por favor, sí quiero que mañana nos pongamos de acuerdo cuándo vamos a recuperar la clase del jueves. Entonces, la propuesta es hacerla el viernes, pero pues ustedes me dirán si pueden o no pueden realizarla. O si no, pues entonces de aquí al jueves estaríamos una media horita más para irla recuperando de esa manera. Pues a mí me parece mejor la media hora, no sé los otros compañeros. Lo que ustedes decidan, o sea, sería entonces la media hora más, serían 2 horas las que tenemos que recuperar. Entonces, digamos, mañana estaríamos de 6:30 a 9 y así sucesivamente hasta completar las 2 horas. O si no, el viernes haríamos la clase de 6:30 a 8:30. Pues ustedes verán si se ponen de una vez de acuerdo para entonces yo mañana programarme y hacer de una vez, si deciden lo de la media hora más, o si no, pues entonces dejamos la clase el viernes y la hacemos de 6:30 a 8:30.
Pues sí, profe, creo que la media hora está bien. ¿Todos están de acuerdo? Entonces hacemos la clase de media hora más. Sí, profe, la de profe. media hora más. Listo, entonces iríamos de 6:30 a 9 de la noche. Listo, chicos, entonces quedamos así. Bueno, Entonces profe. mañana iniciamos de 6:30 a 9. Bueno, sí, señora. Listo, chicos. Que tengan una feliz noche y gracias por todo. Bueno, profe, igualmente. profe, que igual. descansen. Bueno, que estén bien. Hasta luego, profe. Hasta luego.